Gracias por continuar con nosotros. Ya estamos aquí de nuevo aquí en su programa Reflejos de mi Estado. Y hoy tenemos un invitado. Así es, Emanuel Villafaña, que él es alumno de la Universidad de Guanajuato del 8º semestre de... La licenciatura en Ciencia Política, en la División de Derecho, Política y Gobierno. Bienvenido, Emanuel. Bienvenido. Gracias. Cuéntanos un poquito de tu trayectoria. Estás estudiando, pero también me decías que formabas parte activa de algunas actividades de la universidad, ¿verdad? Así es, bueno, con algunos compañeros hemos logrado consolidar un modelo similar a un INE, a un IEG, dentro de nuestra universidad, que somos los encargados de llevar las elecciones para la mesa directiva de nuestra división. Hemos apoyado a otras divisiones que no tienen tal vez ese conocimiento en materia electoral, y nosotros les hemos llevado las elecciones de una manera imparcial, democrática, y empezar a fomentar esa discusión entre los jóvenes, si bien de la política, pero también de cómo se llevan los procesos electorales, qué es lo que lleva un proceso electoral. ¿Existía apatía en cuanto a la participación de los jóvenes en los procesos electorales, Emanuel? En nuestra universidad sí, a nivel nacional también. Sí. Nos encontrábamos, curiosamente, que aunque fuera nuestra división de Derecho, Política y Gobierno, que se debe de hablar de estos temas, sí existía una gran apatía. Entonces, el primer proceso electoral se lograron apenas el 38% de que los alumnos votaran, y en ese segundo proceso que realizamos se logró el 78%, que fue maravilloso para nosotros, porque realmente sí empezamos, ese pequeño grupo de compañeros empezó a fomentar esa participación político-electoral dentro de nuestra universidad. ¿Qué impulsaron? ¿Credibilidad? Sí, credibilidad y transparencia. Ahora los jóvenes y todos los habitantes de nuestro país queremos eso, ¿no? La credibilidad, la transparencia, la rendición de cuentas, y que es fundamental en los procesos electorales. Platicábamos fuera del aire que qué tan importante son los órganos federales o qué tan sólidos son para llevar unas elecciones en nuestro país. Esa es la gran pregunta del millón. Me gustaría puntualizar tres aspectos. El primero es la creación del Instituto Nacional Electoral, que nace después de la reforma del 2014. Recordemos que el Instituto Nacional, como ahora lo conocemos, no tiene una gran historia de 27 años atrás. Uh-huh. El Instituto Nacional Electoral se encarga de administrar y ejecutar las elecciones, ¿sí? Pero no las califica. ¿Quién las califica? Las califica el Tribunal Electoral, el Tribunal Electoral Federal. Ellos son los encargados. Hay un presidente magistrado, hay magistrados, hay 5 salas superiores. Esto depende de la circunscripción de nuestro país. En México tenemos 5 circunscripciones. Uh-huh. Por cada circunscripción electoral existe una sala. Entonces, de tal manera que existe una en Monterrey, en Jalapa, en Guadalajara, en Veracruz y en Ciudad de México. Tiene otra sala especializada para perseguir otro tipo de temáticas. Sin embargo, ahí no queda. También tenemos una fiscalía especializada en materia de delitos electorales. La llamada FEPADE, después en la campaña, nosotros como mexicanos vamos a empezar a ver que denuncien ante la FEPADE, es esta fiscalía. Entonces está el Poder Ejecutivo, está la Procuraduría General de Justicia, y de ahí emanan este tipo de subprocuradurías. ¿Quiénes la conforman esto? Ellos la conforman un fiscal, el fiscal en materia electoral. Hace como 4 o 5 meses veíamos esa discusión en México de que ya quién iba a hacer ese tipo de cosas. Aquí hay algo muy particular que vale la pena resaltar. Si bien tenemos 27 años de estar en el manejo de materia electoral y en impulsar un instituto autónomo, pero hasta ahora están creando las instituciones para detectar ese tipo de corrupciones. Apenas se está impulsando una ley en materia de corrupción. Guanajuato ya la tiene como estado. Si bien, pero después de 27 años y no se crea nada paralelamente. Ese es uno de los problemas. Se van creando conforme van viendo las necesidades que se van puntualizando en cada elección, supongo yo. Así es, y tras esto traen reformas, lo cual a los mexicanos no nos garantiza realmente
estabilidad democrática, sino más bien incertidumbre. Eso es algo muy particular. No No son hay muchas- solidez, perdón. No hay solidez después de 27 años. Yo creo que sí, y yo creo que sí hay solidez institucional en ese tipo de instituciones. Sin embargo, se ha burocratizado mucho. Por ejemplo, en Es Estados que Unidos... son muchas instituciones, ¿no? Sí. Para un proceso electoral que se da cada 3 años o cada 6 años también, ¿no? Sí, así es. Por ejemplo, en Estados Unidos funciona de otra manera. No tiene... en Estados Unidos no existe un INE o un IEC. No, realmente. Solamente existe el colegio electoral conformado por los llamados electores que se van y votan por el próximo presidente. Es muy diferente. Curiosamente, en una investigación que hacíamos en la escuela, encontramos que solamente Estados Unidos tiene una sola reforma a su constitución en materia electoral, y fue para darle cabida al voto a las mujeres y a los hombres, a todos los hombres afroamericanos. Solamente una. Y fue eso para fue ya beneficiar- hace mucho tiempo, Sí, obviamente. exactamente. Y no ha vuelto a haber una reforma electoral. Exactamente. En México, al contrario, la última reforma fue el 2014, que si bien la reforma del 2014 se va a poner a prueba en estos procesos electorales, es la prueba de fuego. Es la primera vez que tras esa reforma político-electoral se va a llevar unos comicios tan grandes. ¿Cuál fue la reforma en sí? La reforma pretendía, en algunos estudiosos de la materia, pretendían que se absorbieran los soples. ¿Qué son los soples? Son pequeños INES en todos los estados. Pretendía que se absorbieran, pero terminó siendo una reforma real en materia fiscal para los partidos políticos y en cómo llevar sus cuentas, el ingreso y el egreso de dinero. Realmente eso... O sea, fue una reforma más hacia monetaria que me estás hablando de lo fiscal, ¿no? Sí. O sea, fue una reforma más monetaria que más una reforma de cómo, no sé, ser más válido el voto. Exactamente. Ajá. Ese es el punto clave. Fue una reforma de cómo empezaban a rendir cuentas los partidos políticos y no cómo asegurar otro tipo de... asegurar el voto en algunos ámbitos. Eso es muy interesante realmente. Si bien sí se le dieron otras facultades al Instituto Nacional Electoral, como de volver a hacer elecciones en los estados donde el OPLE, que es este Pequeño organismo, INE. exacto, Ajá. exactamente, donde no cumple con sus funciones o se vio viciada, el INE puede entrar a ese estado. Caso en Nayarit, por ahí había algunos, o algunos otros casos, que el INE iba a entrar a hacer otra vez las elecciones. Si bien la reforma político-electoral del 2014 va más enfocada en materia fiscal. Eso es una discusión que también los teóricos y los consejeros electorales deberían de volver a replantear, y no solo ellos, sino todo nuestro aparato legislativo. Bueno, estábamos hablando de 3 instituciones. INE, el Supremo Tribunal Electoral. Que es el Ajá, y el ¿cómo? FEPADE. Es el TRIEG. Tie- Ajá, TRIEG. el TRIEG. Entonces, a ver, hablemos de las funciones del INE y de cada una de estas instituciones. Así es. Bueno, perdón, es el TRIEG para Guanajuato y el TRIFE para Sí. a nivel Federal. nacional. Bueno, yo trabajé en el Instituto Electoral 6 años, pues todo lo que era el servicio profesional electoral y todo lo que era, pues todo lo que era el reclutamiento, ay, perdóname, todo lo que era el reclutamiento en todas las elecciones también, ¿no? Me tocaba viajar por medio estado y bueno, tengo algún cierto conocimiento de cómo trabaja el instituto, pero pues mucha gente no sabe exactamente cómo trabaja en cada instituto en los estados y cómo trabaja lo que es el nacional, ¿no? Así es. Ahora, y qué bueno que lo menciona y que lo trae a la discusión, el reto más importante, uno de los grandes retos, es que ahora se va a tratar de implementar la casilla única. ¿Qué es la casilla única? A mí me ha tocado votar solamente una vez. Sí, estás muy joven. Sí, y ahora, antes los ciudadanos tomaban 2 filas. Entonces estaba de este lado la fila con todos los servidores del IEG y del otro lado los del IFE. Ajá. Entonces, ¿qué hacía? Primero tomaba, se formaba, recogía las boletas para diputados federales, senadores, presidente. Sí. Votaba, tachaba las boletas.
las iba y las ponía en su urna. Ajá. Y luego volvía a tomar la Ajá, fila sí. y replicaba esa acción para el gobernador, presidente municipal y diputados locales. Las depositaba. Ahora no, ahora uno de los retos más grandes que va a enfrentar el Instituto Nacional Electoral es que se implementa la casilla única. ¿Qué es el de la casilla única? Ahora solamente nosotros tres, al día que el primer domingo de julio que vamos a ir a votar, vamos a formarnos una vez. Nos van a entregar de tal manera que nos entregan las 6 boletas, tachamos nuestras 6 boletas, vamos, ponemos cada una en su urna y nos retiramos. De tal suerte que solamente nos vamos a formar una sola vez, agilizando un poco el proceso. Porque antes había mucho problema, ¿no? Porque te tocaba a veces la casilla local en un lugar y la federal en otro. Y mucha gente no votaba, o votaba en una o votaba en la otra, por esa desorganización. Ahora se facilitan las cosas a una sola. Así es. Ahora el Instituto Nacional Electoral se coordina con los OPLES, que también es derivado de esta reforma político-electoral, se coordina con los OPLES para llevar a cabo la implementación de esta casilla única. Que es para Guanajuato el IEG. Exactamente, que es el Instituto Electoral del Estado de Guanajuato. Que en nuestro instituto nos debemos de sentir realmente orgullosos porque es uno de los pioneros a nivel nacional. Si no mal recuerdo, tiene creo que 23 años, tiene casi mi misma edad. Entonces es uno de los Por eso pioneros. no lo recuerdas. Sí. Entonces, perdón. En materia electoral, el Estado de Guanajuato sí ha llevado grandes avances y ahora vamos a vivir el voto en el extranjero, que eso se va a vivir en 7 entidades federativas y una es Guanajuato. Y ahora hablemos de lo que viene siendo el Instituto Nacional Electoral, ¿no? Lo que viene siendo el INE. ¿Cuáles son sus actividades? Si me dejas hacer un paréntesis, claro. ¿Cómo van a ser esas elecciones en esos de los extranjeros? Sí, bueno, cada instituto local, estatal, eso se encargarán, cada instituto local, estatal, de cada entidad federativa. Si bien todavía hay grandes discusiones de cómo un voto tiene ciertas características, debe de ser, bueno, el voto debe ser universal, o sea, que todos podamos votar, tanto personas con capacidades especiales, tanto como cualquier individuo, eso se refiere a que sea universal, debe de ser secreto, debe de ser libre. Tienen varias características que se deben de garantizar ahí. Ese yo creo que debería de la discusión académica o legislativa yo creo como estudiante, tal vez me pueda equivocar, pero creo que debe de ir encaminada a garantizar la legalidad de ese acto. Cada entidad federativa que va a promover este tipo de voto en el extranjero tiene sus propios, llamémoslo así, su propio protocolo, ¿sí? De que vaya y emita. Así funcionaría en esta manera. Y bueno, un dato interesante es que por primera vez en México se va a instaurar en 7 entidades el voto en el extranjero. ¿Pero cómo es a través de internet el voto? Sí, en algunas entidades sí va a ser a través de internet. En la mayoría de todas, entonces algo que sí deben de contar todos los que radican en Estados Unidos o en otra parte del mundo es su credencial. Si no la tienen, va a ser imposible. ¿Se escanea la credencial o algo por el estilo? ¿Así va a ser? ¿Hay tipo de escaneo para que se cercioren que esa credencial sea real y...? Bueno, además de ese escaneo que posiblemente otros institutos sí lo tengan, Ajá. o tal vez nuestro instituto adolece de ese tipo de mecanismos, todas las credenciales electorales tienen un código atrás. Claro. No sé si alguien apoyó a algún candidato independiente, se la pidieron y le pidieron el código de atrás. Con ese código, digámoslo así, programático, se pudiera llevar, es una forma de llevar este tipo de votos. ¿Sí? Que les digo, la discusión tal vez podría ir más encaminada a cómo garantizar realmente que el voto sea libre, secreto. Y es algo muy curioso. Si bien yo estoy a favor de que voten todos los mexicanos, pero eso se puede prestar a muchas cosas. Es lo que te iba a decir, ¿qué tanta credibilidad vamos a poder tener en esos votos? Porque si ellos nos dicen que llegaron 20,000
votos para Del extranjero, ajá. del extranjero, pues los vamos a tener que validar. Sí, y además, yo creo que otra, viendo lo del... Sí. Una pregunta, ¿el voto en el extranjero es para ciudadanos que están temporalmente fuera del país o para gente que ya reside en otro país? Bueno, recordemos que la nacionalidad, como todo, ese tal vez sería Sí. otro tema, no, yo no pierdo la nacionalidad si salgo de mi país Ok. o si radico en otro país. Eso ya también sería como otro... No, pues es que es todo un tema muy amplio Sí, eso, Emanuel, exactamente. realmente que abarcaríamos todo otro Todo un programa, tema. ¿verdad? Sí. Así es. Bueno, regresando un poquito Sí, claro. al tema electoral de qué vamos a vivir los mexicanos, me gustaría decir, bueno, todos los mexicanos vamos a estar en este proceso y a vivir la elección de 4.306 cargos a elección popular. Imagínense, si lo multiplicamos por 3, Sí. imagínense la cantidad de spot que vamos a recibir todos nosotros. Es un reto, exactamente, es un reto mayúsculo para todos los estrategas, para los mercadólogos, para los que se dedican al marketing político, empezar a posicionar este tipo de mensajes en la ciudadanía. Entonces, va a ser, en el estado de Guanajuato nos tocará elegir a 46 alcaldías, a un gobernador, a 42 diputados por el principio de mayoría relativa, que Y son por los los que de vamos y votamos. plurinominales también, otros Exactamente. son 200 y 30 y tantos Sí, diputados, ¿no? Son 14 plurinominales Sí. en el estado de Guanajuato, de tal Ah, forma que nuestro Congreso tiene 36 diputados en total. Y a nivel federal elegiremos a 300 diputados a nivel, por los distritos electorales. Sí, claro. Y Y 200 por... por el principio de mayoría, Así es. por los llamados pluris. Sí, los claro, los proporcionales. plurinominales. Exactamente. Es un reto muy mayúsculo que las instituciones en materia electoral deben de llevar a cabo. En Guanajuato acaba de pasar una redistritación. También nuestro distrito, a lo mejor usted como votante va a decir, bueno, soy el diputado del distrito de Guanajuato, soy el candidato a diputado del distrito 4 a nivel federal y a nivel local el distrito 8. El distrito 8 se refiere a la materia, a quién en Guanajuato va a ser nuestro representante en el Congreso, y el distrito 4 a nivel federal va a ser nuestro representante ante el Congreso, ante la Cámara de Diputados Sí. a nivel federal. Ajá. Eso es... ¿Cuántos, ¿No es muy perdón, complicado? cuántos en Guanajuato, en cuántos distritos se Sí, Guanajuato se divide, Se divide. en... es una buena pregunta. Se divide en 22 distritos uninominales en local. Entonces, de tal suerte que por cada distrito electoral se elige a un diputado que más los conforma... pluris? Sí, más los 14 pluris. Exactamente. A nivel federal son 14 distritos federales y de tal suerte que ahora vamos a compartir diputado los de Guanajuato, los de Ocampo, y es una serie de... Los diputados representan a la ciudadanía. Sí, claro. Es por esto que se hace esta configuración electoral. Sí, ¿qué pasa después del primer domingo de junio? Yo creo que el que lo gane todo o el que gane no lo va a ganar todo, ni el que pierda no lo va a perder todo, Sí, claro. sino va a ser una reconfiguración del poder político. Realmente son tantos los cargos en disputa que el que gane, si bien la joya de la corona es la presidencia, no el que gane todo lo va a ganar todo, y además la dinámica que tiene nuestro país va a permitir esa renovación periódica del poder político. No está muy complicado este sistema comparado con otros países. ¿Qué te parece si vamos a ir ahorita en un anuncio y Claro que sí. regresamos y platicamos de todo esto? Porque a lo mejor comparados con otros países o nuestro sistema o es muy complicado o es muy sencillo o estamos siendo ejemplos, como decías hace ratito, ¿no? Deja Así que es. somos complicados, somos ejemplo. Vamos a un corte comercial y regresamos. No se vayan a ser reflejos de mi estado. Continuamos aquí con Emanuel.